Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a la fase de networking, en donde de parte de las Olimpiadas de Cerveza de la Universidad Nacional de Colombia buscamos hacer crecer la cultura cervecera del lado de grandes expertos en este tema. En esta fase tendremos actividades como conferencias virtuales y presenciales, visitas técnicas, tours cerveceros y feria cervecera que esperamos sea del agrado de todos. De parte de todo el equipo organizador de OCUN, es un gusto poder propiciar estos espacios de aprendizaje y queremos seguirlos invitando a que estén pendientes de nuestras redes sociales para tener la información de cronograma de todas nuestras actividades. El día de hoy tendremos la conferencia sobre principios básicos de fermentación a cargo del doctor Heinz Gila. El doctor Gila es médico y cirujano egresado de la Universidad CES y de la Universidad de Kiel, Alemania, en cirugía cardiovascular. 3 años de decanatura en Wessex, Inglaterra, cirugía vascular durante 7 años, jefe de cirugía vascular clínica del Rosario en Medellín, docente de cirugía general e investigación Universidad CES, fundador de la cervecería Chile Braue en 2016, maestro cervecero BLB Berlín, Alemania 2017, es un empresario, gerente y maestro cervecero de Gillebrai desde 2020, docente de la Facultad de Ciencias y Biotecnología de la Universidad CES desde 2021. Gillebrai cuenta con más de 500 años de tradición familiar que inicia desde 1496 en Augsburgo, Alemania. Su abuelo paterno llegó a Colombia en 1931 como maestro cervecero para Cervecería Magdalena y Águila y reiniciaron actividades en Colombia desde el año 2016. Les recordamos que el espacio para preguntas al finalizar la ponencia de Heinz lo pueden realizar por medio del chat y pues yo se las iré comunicando a él. Bienvenidos y esperamos que sea muy provechoso esto para todos ustedes. Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Ya en este momento solo me dedico a la cervecería. Yo me retiré de la cirugía vascular desde hace 2 años y medio, ya para dedicarme 100% pues a la cervecería. Muchas gracias por la invitación nuevamente porque me gusta mucho la docencia. Ya dejé de ser docente de investigación en medicina, ahora soy docente en química farmacéutica y en biología y hablamos específicamente de fermentación y tenemos una cátedra electiva que se llama elaboración cervecera. En esas estamos y estamos creando una línea de investigación también de microbiología y biología molecular para estos temas. Muchas gracias nuevamente, yo creo que lo he dicho 3 veces. Pues vamos de una vez a entrar, me alegra que haya tanta gente que quiera aprender sobre esto. Para mí, la fermentación es la clave de la cervecería, porque uno puede coger cualquier grano, cualquier materia prima, y si la sabe fermentar bien, queda una bebida excelente. O sea, desde la chicha, si usted hace una buena chicha sabiendo manejar la fermentación con el maíz y todo esto, puede producir una bebida excelente, ¿sí? Y a mucha gente, a muchos cerveceros se les olvida que la cerveza es definitivamente un proceso biológico, principalmente, ¿sí? Más que químico, es un proceso biológico. Obviamente que la química también es muy importante cuando hablemos de maceración y técnicas de maceración, ¿cierto? Pero o sea, el proceso biológico es un ser viviente y eso es lo que hay que respetar. ¿Listo? Entonces, en eso nos vamos a enfocar hoy. Vamos a hablar sobre algunas generalidades, truquitos, etcétera. Y bueno, al final vamos a escuchar las preguntas de todos. Y vamos a continuar aquí. Y bueno, arranquemos aquí. Así que darle play acá. Perfecto, ahí pueden ver la presentación. Sí, ahí se puede ver bien. Ahí se puede Sí, ver bien. señor. Sí, sí. Perfecto. Listo, vamos a volver. Entonces, principios básicos de fermentación. Bueno, primer punto. Existen dos grandes familias de levaduras. Es la misma Saccharomyces, pero los subgéneros son Saccharomyces cerevisiae
y Saccharomyces pastorianos hoy en día. Antes tenían otros nombres, ¿cierto? ¿Cuáles son las grandes diferencias? La Cerevisiae produce cervezas tipo ale. La palabra ale viene del vikingo, curiosamente, y llegó a Inglaterra, pues. Öl es la palabra noruega para decir cerveza o bebida fermentada, pues, en esa época, ¿cierto? Y se convirtió en ale con el paso de los siglos. Como saben, el inglés es un amalgamiento de pues, alemán antiguo, latín y los lenguajes celtas que habían, pues, o gaélico, pues, ¿cierto? En fin, entonces tenemos ale, que esa tiene una característica muy importante y es que se fermenta en la parte superior del tanque de fermentación, sea tanque, sea un balde, sea una piscina, ¿cierto? Ellas nadan y empiezan a producir la fermentación, que es la conversión de azúcar en alcohol, más la producción de otras sustancias que vamos a hablar ahorita, en la parte superior del tanque. Las lager, la pastorianos, las Saccharomyces pastorianos, es una tipo lager. Lager viene del alemán que significa lagern, que significa guardar, ¿sí? Eso hace que sea un proceso más frío y más lento y con el tiempo una selección natural de estas cepas, que antes se llamaba Saccharomyces carlsbergiensis, ahora se llama, la unificaron todas y es la pastorianos, y se caracteriza porque fermenta en el fondo del fermentador, en la parte baja del fermentador, de ahí otro nombre para las fermentaciones altas y bajas, y se fermenta usualmente en temperaturas mucho más frías, entre 8 y 12 grados. Las ale se fermentan entre 17 y 20, 21 grados, ¿sí? Dependiendo del estilo que uno quiera. ¿Qué pasa? Los colores en sí no hablan del estilo. Mira que aquí tenemos negras, la stout, sí, por llamarse stout, es una ale, pero hay, por ejemplo, Schwarzbier, que es una cerveza negra tipo lager. O sea, yo puedo fermentar cervezas negras con lager. Ese no es el problema, ¿cierto? Entonces, miren que lo que conocemos tradicionalmente como cerveza tipo lager, que son las rubias, sí, las que hemos visto toda la vida, sí, desde la Pilsen, Póker, Águila, Budweiser, Corona, ¿cierto? Esos, hoy en día ese estilo se llama American Light Lager, ¿sí? Pero lager se refiere más al proceso. Hay un tercer tipo de levadura que se llama Brettanomyces bruseliensis, que produce cervezas más bien ácidas, ¿sí? Los famosos lámbicos, que ya son cervezas que se permiten madurar mucho más tiempo, pueden madurarse 1, 2, 3 años. La cerveza por lo general no, ¿cierto? Pero eso también le agrega unos aromas diferentes, entonces hay casas cerveceras en Europa que se especializan en hacer una parte de ale y después una segunda parte con la Brettanomyces, ¿cierto? Pero en general hay eso. Las bacterias que vemos ahí, Pediococcus y lactobacilos, son los contaminantes principales en la cervecería. Esos microorganismos no los queremos tener, excepto si estamos haciendo una cerveza ácida, por ejemplo, como la Berliner Weisse, que es una cerveza ácida, ¿sí? Se le agrega el lactobacilo al Pediococcus y definitivamente es un contaminante. Por eso lo principal que yo les aconsejo es el 80% de una cervecería es lavado y el 20% es cocción. Vamos a mover aquí una cosita que este letrero no me deja ver. Listo. Perdón. Voy a ponerlo como por aquí. Un segundito, ya les voy a reiniciar otra vez la presentación. Ya. Claro, este concepto, ale y lager. Listo. No, estos son como los dos grupos grandes. Ya los lámbicos, que son inventos belgas principalmente, pero que han tenido acogida en el resto del mundo. Son cervezas ya muy ultra especializadas, no son costo efectivas hacerlas, entonces por eso son cervezas eh, como de premium, pues ya como curiosidades, pues, y son obviamente mucho más costosas. La levadura se parece mucho a la célula humana. En general, pues tiene 16 cromosomas y es diploide, o sea que hay 2 pares de cada cromosoma, igual que en los seres humanos tenemos muchos más cromosomas. Las bacterias, por ejemplo, solo tienen un cromosoma y es una sola copia, no es diploide. Hay 2 formas de reproducirse, que es propagación por emparejamiento, o sea que se juntan 2 células, combinan sus ADNs y producen más hijitos, pero nosotros no queremos ese tipo de propagación. Eso se llama poliploidía, pues, para que lo tengan en cuenta. Pasa mucho cuando uno reutiliza la levadura al fondo del fermentador, ¿sí?
pero la forma más común es la esporulación, o sea que tienen hijos que van botando. Por ejemplo, en esta imagen ahí vemos las bolitas que van saliendo. Hay unas que están madurando y otras que ya son cicatrices. Y las dos grupos de levaduras grandes, o sea, la Cerevisiae da más o menos unos 30 hijos y la Pasturianus, la Lager, da unos 20. ¿Eso por qué es importante? Porque si yo voy a hacer una ale, necesito mucho menos levadura, casi la mitad de levadura que lo que necesito para hacer una lager. Para hacer cervezas tipo lager, necesito mucho más levadura. Solo una nota aquí, nosotros en nuestra planta hacemos exclusivamente cervezas tipo lager, porque me gusta el proceso alemán, me parece que son cervezas de otro estilo, más sequitas, más maltudas, aunque también hay unos estilos alemanes bastante lupulados, pero entonces sí, requiere un control muy estricto de lo que vamos a ver enseguida. Vamos a hablar cómo se fermenta. La pared celular, doble capa de ácidos grasos, o sea, muy parecida a la membrana celular de una célula humana. Está compuesta por lípidos, esteroles, proteína. Ahorita vamos a ver por qué es importante eso. La membrana es un estado semilíquido, obviamente. Entonces, esa permeabilidad de esa membrana es demasiado importante para que haya un buen intercambio de nutrientes. O sea, queremos que la levadura se nutra muy bien para que crezca bien y para que haga bien su trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que consentirla, tenemos que nutrirla bien, tenemos que agregarle lo que sea necesario para que inicialmente se multipliquen y después consuman el azúcar bien juiciosos y nos conviertan todo eso en alcohol. Tiene pues una estructura muy fácil de ver, es una célula muy grande, ¿cierto? Mide más o menos unas entre 5 a 10 micras, ¿cierto? Y pues uno la puede ver en un microscopio de colegio con un aumento más o menos de 1000x, puede hasta ver las organelas. O sea, es increíblemente interesante. Mitocondrias, que también es algo muy único de este tipo de células, que es la que convierten, digamos, con la ayuda de oxígeno, convierten pues en energía, en ATP, después de sacar el piruvato, pero cuando ya se agotó el oxígeno, ahí es cuando empieza a producir alcohol. Los seres humanos, cuando estamos haciendo ejercicio y digamos que las reservas a nivel muscular se nos acaban, no producimos alcohol, pero producimos lactato, y por eso es que nos duelen los músculos al siguiente día, porque nos quemamos con un ácido que se llama ácido láctico. La levadura también puede producir ácido láctico, pero produce principalmente oxígeno, o sea que necesitamos, y esto para que le vayan entendiendo muy claro, hay que tener buen oxígeno al principio, pero ya después nada de oxígeno para que esa conversión de azúcar a alcohol se dé fácilmente. Está el ciclo de Krebs para los que estudian biología o algo relacionado. Pues esto es para información general, el mismo ciclo de Krebs en los humanos. Y vemos aquí abajito, perdón, el ciclo anaerobio, como pueden ver en la parte de abajo, ahí es donde el piruvato se convierte en acetaldehído, que es el precursor del alcohol. Entonces hay una enzima que se llama alcohol deshidrogenasa que convierte el acetaldehído en alcohol. ¿Sí? O sea, mira, ahí está el camino, glucosa, más una molécula de ADP, NAD, produce piruvato. El piruvato en condiciones anaerobias produce alcohol, en condiciones aerobias genera mucho ATP, o sea, genera esa energía para reproducirse, que en últimas eso es lo que la levadura quiere hacer, comer y reproducirse, parecido a los humanos. Aquí está el orden de consumo, ¿cierto? De los azúcares, porque obviamente en un mosto de cerveza vamos a tener una composición diferente de estos azúcares. Principalmente vamos a tener maltosa, que son dos glucosas juntas. Entonces él prefiere comerse los azúcares simples. Yo creo que este es el concepto más importante. Lo más simple, y de ahí se va comiendo lo más complejo. ¿Por qué es importante esto? Si yo quiero una cerveza con más grados de alcohol, tengo que ocuparme, y de eso vamos a hablar mañana, que la maceración, o sea, el proceso de extracción de la malta, de la cebada, de lo que estemos usando, tenga más maltosa que cadenas largas, maltotriosa o maltoexosa, ¿sí? Esta maltotriosa o las moléculas más largas de maltosa, que están todas pegaditas, son las que nos pueden dar mejor cuerpo y un sabor medio dulzón a la cerveza. Entonces uno puede jugar desde la maceración cómo nos va a quedar la fermentación final. Obvio que hay diferencias entre diferentes cepas,
entre si es una cerevisiae para una belga o si es una cerevisiae para una inglesa. Hay una página, voy a escribirlo rapidito en el chat, me va a salir un segundito para que lo tengan acá. Hay una empresa que se llama Fermentis, no tengo alguna declaración de que no tengo nada que ver con ellos ni nada, sino que la página me parece que es muy organizada en términos de variedades y explica muy bien qué hace cada tipo de levadura. Y usted puede tener una Saccharomyces cerevisiae que produce levaduras pabelgas, levaduras de alto alcohol, levaduras de bajo alcohol, ¿cierto? Entonces, para que lo miren, pues, como cosa interesante. Y es, digamos, la levadura que más se consigue en Colombia. En Bogotá la venden en Distrines. Es una empresa grande, distribuidora de insumos para hacer cervezas y los que quieran chequear eso. Hay muchas más. Hay otra que se llama Adicos, Amigos Cerveceros. En internet las van a encontrar todas. Cada una tiene ventajas y desventajas, como todo. Seguimos acá entonces. Pues me oculto el chat. Un segundito. Listo. Ahora sí. Muy bien. Ahora, además de alcohol, y ahí llegó alcohol como grupo general porque tenemos diferentes alcoholes, pero ahorita vamos a hablar de eso. La levadura puede producir más de 500 compuestos que dan aroma y sabor. Hay una rueda grande, esta la pueden encontrar en internet, ¿cierto? Son los famosos ésteres, que son compuestos volátiles que se forman de un ácido orgánico y un alcohol. Los ésteres son lo primero que producen en la curva las levaduras. Lo producen muy temprano en el proceso de fermentación. Todos los que han probado un confite de manzana, por ejemplo, ¿sí? Ese es el etilcaproato, o sea, el sabor a manzana es un éster, es un químico que se puede hacer en un laboratorio, que lo pueden extraer de la naturaleza. La misma levadura es capaz de producir esos sabores. Entonces tenemos que pueden ser deseables o no deseables. El más famoso, que es el isoamilacetato, es el famoso sabor a banano que tienen las Hefeweizen, que son una cerveza que tiene 50% malta de trigo y 50% malta de cebada. Y la levadura, al comerse el trigo, pues no es la maltosa del trigo, ¿sí? Es por el ácido ferúlico, que es un ácido que solo tiene el trigo, no lo tienen las cebadas, convierte eso en parte en isoamilacetato y produce un sabor a banano. Otra gente dice que es clavo de olor. Ahí depende pues de la capacidad del paladar de cada persona, ¿sí? Pero entonces, mire que a veces puede ser deseable, a veces no. Mira, tiene a veces sabores que saben a disolvente, a, ¿cómo se dice? A removedor de pinta uñas, pues, ¿cierto? Ese olorcito también se produce por esto. Y en general es un problema en la fermentación, ¿no? Eso se puede medir todo por cromatografía, pues una persona no es capaz de distinguir todo eso en sus 500. Hay gente muy especializada que alcanza a notar todos estos sabores, pero se llaman saboristas. Es una profesión pues muy exigente. Pero ya por cromatografía podemos medir los niveles, podemos saber qué hay ahí, ¿cierto? Obviamente los niveles de alcoholes elevados, de enzimas, de oxigenación, ahorita vamos a ver todos esos temas, hacen que esto se pueda presentar o no. Los otros son los alcoholes. Los otros, el principal alcohol que los seres humanos digerimos de manera preferencial y de manera, digamos, menos dañina, ¿sí? Porque todo en exceso es malo, pero es el etanol, ¿sí? El etanol se considera como el alcohol noble, pues, y ya a partir de ahí ya tenemos los alcoholes elevados o fusélicos, que hay más de 8 tipos, y otros 8 variaciones ¿cómo es? Bueno, hay otras variaciones, pues, simplemente por cambiarle la configuración tridimensional. Está el N-propanol, isoamilalcohol, el isobutanol. Por ejemplo, los vinos por eso dan tanto guayabo, porque estos alcoholes elevados son los que te vasodilatan y te producen dolor de cabeza y dan todas esas náuseas y maluqueras, ¿sí? El metanol famoso, que si uno se toma el metanol puro, pues sí puede producir lesiones neurológicas, clásicamente de la ceguera, porque el metanol en el hígado se convierte en formaldehído, en formol, ¿sí? Los que han trabajado de pronto en cadáveres o en disecciones, pues saben a lo que huele eso. Imagínense lo que le hace eso al cerebro de uno. Entonces, una contaminación con metanol hoy en día es muy rara. Es muy, desde cuando era médico yo prácticamente nunca vi una, pues, porque digamos que eso ocurría mucho cuando los procesos de destilación
no los entendía nadie y era una tradición oral y se pasaba de boca en boca y se les olvidaba quitar la primera parte de la destilación, ya que el metanol se evapora muy rápido dependiendo de la altura en la que uno esté, pues entre 58 grados y 64 grados, ¿sí? Eso es lo que se llama la cabeza, que hay que desecharla. Cuando estén destilando también es muy importante tener eso en cuenta. Entonces hoy en día, como hay tanta información en Internet y en YouTube, es prácticamente, no se conoce otro caso de contaminación por metanol, pues de enfermedad por metanol. ¿Cómo se distribuyen las fases? Hay una fase de retraso, o sea, es la fase que se demora la levadura en iniciar la fermentación, en iniciar la propagación, ¿sí? Como que se empieza a nadar, a explorar el medio ambiente, ¿sí? Y típicamente esa fase de retraso, o lag phase en inglés, dura 0 a 15 horas. O son rangos, o sea, esto no es absoluto. Pero si después de 15 horas usted no ve que está empezando a producir un poquito de CO2 o que se está formando esta espumita que es el Koizen, como se ve aquí abajo, el Koizen es una palabra alemana para decir como una especie de corona, pues corona espumosa, eso es lo que se llama el Koizen. No tiene traducción en ningún otro idioma. Si después de 15 horas no arrancó, hay un problema, ¿sí? Ya sea que las levaduras estaban con poca viabilidad, vitalidad o tenían otros problemas. Entonces tenemos una fase de crecimiento exponencial donde ya se empiezan a multiplicar inicialmente, a consumirse el oxígeno, aunque ese se consume bastante rápido, en las 4 horas ya prácticamente ahí arrancan a crecer, a multiplicarse y a generar CO2 también y a generar alcohol. Entonces, la espumita que se produce encima de la fermentación, en las ale también tiene levaduras, obviamente se espuma por lo que hay extrusión de CO2 y por la presencia de proteínas y todo. Entonces, tener un Kreuzen es muy sano, o sea, quiere decir que hay una fermentación sana. Eso dura más o menos 4 días y después entramos en una fase estacionaria que dura hasta 10 días, donde ya no hay más propagación de células, o sea, no hay aumento del número de células, la producción de alcohol empieza a caer y ya el pH se estabiliza porque el líquido, el mosto se va volviendo ácido a medida que va pasando el tiempo, pero no mucho, pues si se pone ácido muy rápido es una contaminación, es otro problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la fermentación, una buena fermentación, en 12 horas ya estar empezando a generar una buena cantidad de CO2, ¿sí? Y al cabo de 10 días uno puede decir, listo, ya terminó la fermentación primaria, ahí viene la fermentación secundaria, que es, digamos, esa fase de maduración, donde dejamos que la levadura que queda ahí flotando termine de hacer procesos de limpieza, porque muchos de esos ésteres que vimos ahorita que se producen al principio, la levadura vuelve y los coge y vuelve y los metaboliza. Entonces, por eso la maduración es tan importante en la cerveza. Todo esto depende del estilo de cerveza, de la temperatura, de la cantidad de las molaridades, o sea, qué tanto azúcar tengo yo ahí, si es azúcar, o sea, si está hiperosmolar, entonces necesito una cepa que me aguante esa hiperosmolaridad, o sea, el exceso de azúcar. Si quiero hacer una cerveza normal, necesito una cepa que sea para cervezas normales. Por eso los invito a que miren la página de Fermentis para que miren toda esa variedad de... En cuanto a dónde podemos fermentar, pues barriles de madera. Yo conocí la planta de Pilsner Urquell en la ciudad de Pilsen, en República Checa, donde todavía tienen un laberinto de subterráneo y lo mantienen a 4 o 5 grados y fermentan en barriles gigantescos de madera. Y hacen la fermentación ahí y la cerveza les queda espectacular. Es una de las mejores cervezas tipo Pilsner que yo he probado pues en mi vida, son deliciosas, o sea, sí es factible. En Colombia fermentar lo que somos un país tan tropical y de pronto mantener esa temperatura a 4 grados es más difícil, pues no se recomienda, pero no es imposible. Si ustedes lo logran hacer, fabuloso. Otra técnica de fermentación son las piscinas abiertas que todavía se utilizan en Alemania en muchas cervecerías tradicionales o de familia. La nuestra tuvo una en la ciudad de Kalf, como al suroccidente de Alemania. Esa cerró en 1951, pero tenían todavía este tipo de fermentadores que son fermentadores abiertos. Ese Kreuzen, así hay que echar bastante levadura. Eso hace que se proteja esa espumita. Obviamente son cuartos que tienen presión negativa, tienen un sistema pues, de aireación adecuado
Y obviamente lo que ven arriba a la derecha ya son sistemas caseros. Desde el balde de plástico, que funciona muy bien. Ese balde de plástico te puede durar para unas 10, 12 fermentaciones. El plástico, el problema del plástico es que es poroso. Entonces, al ser poroso, ahí alberga contaminantes y después ya la cerveza no va quedando tan buena. A mí me pasó cuando hacíamos cerveza en baldes, también lo hicimos alguna vez. Por eso va uno madurando y creciendo, puede uno fermentar en un keg de Cornelius, un barril de Cornelius, que es el que vemos aquí, que es el de la Coca-Cola clásica, o ya un fermentador en acero, pues con todas las de la ley, con chaqueta, con sistema de enfriamiento, mejor dicho, hay de todo. Y abajo pues ven ya los fermentadores gigantes de la macroindustria, que ya son fermentadores de 100.000 litros o más, que utilizan pues las compañías que conocemos todos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estamos haciendo con la levadura? Realmente la estamos estresando, ¿sí? Le estamos poniendo unas condiciones para que en vez de reproducirse, produzca alcohol. El alcohol es, evolutivamente visto, es una forma de, digamos, de garantizar que los nutrientes que tengo en el ambiente no se me los coma otro microorganismo, ¿sí? Entonces, yo empiezo a producir un poquito de alcohol porque cuando hay escasez de comida, cuando hay escasez de oxígeno, produzco un poquito de alcohol para matar a mi competencia, por decirlo así. Esa es la razón por la que la levadura evolucionó a producir alcohol. Es un mecanismo de defensa evolutivo. Pues nosotros nos aprovechamos porque sabemos pues los efectos benéficos en el estado de ánimo que produce. Pero entonces requiere que pongamos la levadura bajo estrés. Si la estresamos mal y empezamos a reutilizar esa levadura, con el tiempo va a producir mutaciones, ¿sí? Para tratar de adaptarse al medio ambiente en el que está. Entonces, si yo utilizo una levadura lager y siempre la fermento a 10, 12 grados, 8 grados, ¿sí? Y cuando la propago, no hago un cambio de temperatura en la fase de propagación, cuando estoy como tratando de aumentar el número en el laboratorio, esa levadura se me va a acostumbrar a esa temperatura y después llega al quinto, sexto bache y no produce tan buen alcohol y queda toda turbia y uno dice, pero ¿qué pasó? Ah, la levadura que estaba reutilizando ya me mutó y me está cambiando el sabor y el aspecto de la cerveza. ¿Cuáles son los estreses que le podemos meter a una levadura? Oxidativo, térmico, mecánico, osmótico, barométrico, etílico. Vamos a hablar de cada uno brevemente. El oxidativo se refiere a que los radicales libres están en la naturaleza, pues en muchas cosas, y es la capacidad de la levadura de quitar esos radicales libres, ¿sí? Para quitar los radicales libres, pues pueden ver que hay daño a nivel de ADN, ADN mitocondrial, daña la membrana, todos esos radicales libres son pues bastante dañinos, valga la redundancia. Pero, ¿por qué sucede esto? Porque tenemos deficiencia de zinc, magnesio y cobre, ¿sí? Las enzimas que desbaratan los famosos radicales libres requieren de estos minerales para funcionar adecuadamente, aparte del estado nutricional, que eso también lo vamos a ver, ¿sí? Si yo no tengo esto, tengo muy poco zinc, muy poco magnesio, entonces la levadura se va a morir antes de tiempo. Entonces, en la propagación no va a crecer en número lo que necesitamos. El almacenamiento, por ejemplo, eso pasa mucho cuando reutilizamos levaduras, las guardamos en unos flascos, digamos que lo logramos guardar sin contaminación ni nada, pero ahí se va a quedar sin nutrición y se lo he hecho directamente al siguiente bache, después de dejarlo guardado un mes, 2 meses, eso máximo te dura una semana para echarlo así directo. Si uno quiere que se recuperen y tengan otra vez estas reservas de estos minerales, sí se requiere que lo propaguemos, o sea, que le demos un poquito de alimento primero, que crezcan en números y ahí sí lo echamos en el nuevo bache. Listo. Entonces, deficiencia de zinc, magnesio. Vamos a hablar cuando hablamos de mosto, vamos a hablar de dónde se saca eso. Pero no hay que agregarlo. La otra es la temperatura, ¿sí? Dependiendo de la temperatura, se van a producir lo que se llaman proteínas de choque térmico. Entonces, si yo tengo una levadura ale y fermento a 8 grados, no me va a quedar tan buena porque ella no está diseñada para esa temperatura, ¿sí? Pero empieza a producir estas proteínas de choque térmico, se consume la energía tratando de sobrevivir y no me produce alcohol y antes me produce más ácidos, entonces la cerveza me va a quedar ácida. Entonces, control de temperatura
es absolutamente esencial para sacar una buena cerveza. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy cervecero casero y no tengo cómo controlar la temperatura, haga más bien cervezas tipo ale, que se pueden fermentar entre 18 o 20 grados, que podría ser la temperatura ambiente en Bogotá, por ejemplo. Aquí en Medellín mucho más difícil porque en una casa cubierta, sin sol, de todos modos la temperatura de una casa llega a 23 grados. Entonces esas fluctuaciones de temperaturas no son tan óptimas para una buena cerveza. Esto que dice aquí, óptimo 23 a 30 grados, es la temperatura en la que la levadura le gusta reproducirse idealmente, pero no produce alcohol, muy poquito alcohol en eso. ¿Qué pasa con la temperatura? Pues interrumpe los enlaces de hidrógeno. Al que le guste la química, pues pueden ver el efecto térmico de los enlaces de hidrógeno. Simplemente, extremos de temperatura no son buenos para las células. ¿Qué pasa? Que a veces fermentamos y cuando ya tenemos toda la maduración completa, bajamos a 0 grados. La levadura a 0 grados todavía no alcanza pues como a tener un daño severo, pero sí se duerme, ¿sí? Y deja de tener funciones metabólicas, ¿sí? Entonces, eso se llama un crash cold, o sea, que es baja la temperatura para que todo lo que esté flotando por ahí se sedimente. Es una forma natural de darle brillo a la cerveza y que no quede demasiada levadura flotando y que después siga fermentándose en la botella, por ejemplo. Y después tenemos es una bomba de cerveza y eso se estalla y vuelan vidrios por todos lados. Bastante peligroso. El estrés mecánico es más importante a nivel macroindustrial, donde utilizan ya, la levadura ya está líquida y la meten en Y por una manguera a alta velocidad, entonces esa fricción sí puede dañar la levadura también. El estrés osmótico, este sí es importante. ¿Por qué? Porque tenemos que escoger bien nuestras cepas. Si yo utilizo una cepa normal para tratar de hacer una cerveza de 11 grados de alcohol, no me va a funcionar. Como ven aquí, a la izquierda está la foto de la levadura gordita, popochita, pero cuando tenemos 20 grados plato, que es otra forma de medir la cantidad de azúcar que tenemos en solución, mire cómo se deshidrata la célula, se pone más chiquita, se pone arrugada, y ahí no va a poder hacer los procesos intracelulares, no va a poder hacer un ciclo de Krebs adecuado, no nos va a generar alcohol adecuadamente. Entonces, ojo, y la hipotonía lo mismo, o sea, una mezcla, un mosto muy licuado, muy aguado, digámoslo así, también va a hacer que esa agua entre a la célula por efecto de ósmosis, ¿cierto? Y pues demasiado líquido tampoco es bueno, también frena los procesos citoplasmáticos pues, de producción de proteínas y de conversión en alcohol. La otra es el estrés barométrico. Hoy en día, digamos, para los cerveceros artesanales ya está disponible la fermentación bajo presión. Aquí en Colombia producen tanques de fermentación de excelente calidad, de muy buena calidad, que nos permiten fermentar bajo presión. Y los estudios que muestran que hasta máximo 15-20 psi, pulgadas por, ¿cómo es que es? Libras por pulgada cuadrada, ¿sí? De presión, ¿sí? Hace que la levadura se estrese lo suficiente para producir más que todo etanol. Entonces nos produce una cerveza con más etanol que los demás alcoholes elevados. Pero sí puede afectar la viabilidad de la célula, porque a mayor presión, mayor posibilidad hay de muerte celular por el exceso de presión. Entonces, imagínense cómo será la fermentación en esos tanques gigantescos que vimos aquí de estos de acá, que son silos de 10 o más metros, donde tenemos 10 atmósferas de presión en el fondo del tanque, ¿sí? Ellos lo que hacen es que tienen un sistema de agitación del líquido, entonces la van rotando de arriba para abajo con corrientes de temperatura. Eso es una forma de hacerlo. El estrés, el mismo alcohol hace que se frene la función metabólica de la levadura. Entonces, lo mismo. Si yo quiero a mayor grado de alcohol, pues voy matando células. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, un vino de cebada que tenga 14, 15 grados de alcohol, tenemos que utilizar otro tipo de levaduras. ¿Listo? Lo último, también muy importante, es la deficiencia de FAN, que son Free Amino Nitrogen, que sería aminonitrógenos libres, en esencia aminoácidos, ¿sí? Si yo no tengo aminoácidos, no tengo cómo hacer proteínas, no tengo cómo hacer procesos enzimáticos, no me puedo reproducir, ¿sí? Entonces hay que escoger granos
que tengan buena cantidad de proteína. Y por ahí escucho a alguien como conectado. Bueno, entonces, eso, gracias. Entonces, es muy importante cuando miremos las maltas, que esas maltas tengan este FAN. Cuando lean el FAN y, digan, y miren qué tan concentrado está el FAN, porque ese FAN les va a decir a usted, este grano sí me sirve para que la levadura esté sana o no esté sana. Por ejemplo, cuando veamos el tema de las maltas de diferentes tostiones, entre más tostada esté una malta, menos FAN va a tener. Entonces, si vamos a hacer cervezas muy oscuras y todo, tenemos que tener eso en cuenta para que la fermentación sea muy adecuada. Hacer una buena stout no es tan fácil como suena. Yo puedo decir que el 70-80% de las stout que he probado por ahí, todas tienen sabores raros a acetona, a otras cosas. ¿Por qué? Porque no tuvieron en cuenta esa relación de fan que necesita ese mosto, ¿sí? Entonces, yo lo explico aquí porque es muy importante ese concepto. O sea, si yo quiero hacer una chicha, tengo que asegurarme, chicha, pues tradicional, que el maíz que esté usando tenga fuentes de proteína adecuadas. Si no, hay que agregarle alguna forma de proteína para que esa fermentación sea bien buena y bien controlada y tengamos un producto superior, ¿sí? Si yo voy a hacer un vino, lo mismo, la uva tiene mucho FAN, ¿sí? Afortunadamente, por eso es que se usa más vino que vinos de otras frutas. O sea, tratar de fermentar una maracuyá, tratar de fermentar una mora, es muy difícil porque el contenido de proteínas no es tan alto como el de la uva, ¿sí? De hecho, para la gente que les gusta hacer destilados, ellos lo que hacen es hacen azúcar y le meten extracto de uvas pasas. También utilizan pasta de tomate como fuente de fan, ¿cierto? Porque ahí está toda la proteína que necesita la levadura para funcionar bien, porque a ellos solo les interesa el alcohol y destilarlo, ¿sí? No les interesa el producto terminado. O sea, hasta ese punto se puede llegar si uno quiere tener mucha proteína y mucho alcohol en una bebida. Pues como una nota pues para los que estén interesados en eso después. La destilación es un tema muy interesante. Entonces, ojo con eso. Listo. Bueno, yo creo que fue un brochazo rápido. No sé si después quieran que les dé acceso a la presentación. No hablamos de toda la variedad de cepas que hay, porque eso puede ser una clase pues propia de para qué se utiliza cada estilo. Cepa ale, y dependiendo del estilo que quieran hacer, si quieren hacer una belga, si quieren hacer una inglesa, si quieren hacer una IPA, ¿sí? Entonces, busquen cepas y para eso vamos a asesorarlos en este proceso. Para los que quieran, me pueden consultar después, quiero hacer una IPA, ¿cuál sería la mejor cepa? Quiero hacer una North Coast IPA o California no sé qué, o una Cream Ale, ¿sí? ¿Cuál sería la mejor cepa? Entonces, la idea es que yo creo que esa es la parte de asesoría que vamos a estar todos pendientes, ¿sí? De asesorarlos en qué cepas pueden utilizar. Lo importante es que entiendan estos principios básicos de nutrición. Vamos a ver si me devuelve la... no, ya me devuelve, dame un segundito. ¿Qué pasó acá? O sea, estos aspectos nutricionales de la levadura y de las condiciones de fermentación. Aquí se las dejo otra vez. Esta ale hasta 20 grados. Si quieren hacer una muy buena ale, fermentenla a 17, 18 grados. Es mi recomendación, que es lo que hacen los ingleses y tienen de las mejores ale del mundo. Para mí, pues, si quieren tener una ale de referencia, tómense una London Pride de Fuller's, que para mí es una de las mejores ale que existe en el planeta, pues. Y las lager, 10 grados, los otros fermentamos a 11 grados, también se puede. En algunas cervecerías, cuando utilizan fermentación abierta, se fermenta en 5 grados. Estas, digamos, de lager, si no hay muchas cepas, Fermentis tiene 3, y ahí te dice, esta es más afrutada, esta no es tan afrutada, esta es más seca, entonces uno puede jugar con esos perfiles de las cervezas, de las levaduras, perdón. Voy a ir aquí el chat. Listo, esa es la charla de hoy. Yo sé que todos andan muy ocupados en la Muchas universidad. gracias. Pues si Muchas quieren gracias, aprovechen. Heinz. Aquí nos hacen una pregunta. Jorge Lozano nos menciona, cuando hablas del tipo de recipiente para la fermentación, mencionaste que quizás después de X o Y procesos en recipientes plásticos por ser poroso podría contaminarse. A él le surgió la duda con los de madera, ¿no pasaría lo mismo? ¿O cuál sería el truco o protocolo con estos?
Exacto, el de madera es mucho más poroso, obviamente. Digamos que el material ideal sería el vidrio, pero el vidrio es demasiado frágil, ¿no? Para fermentar. La madera tiene ese problema. Entonces, en República Checa, ¿qué hacen? Después de que termina una fermentación, queman el barril por dentro y le hacen un tratamiento químico para matar cualquier contaminante que esté ahí, ¿cierto? O sea, así lo manejan así. A nivel de cervecería craft, pues, o artesanal, sí, de lotes pequeños, digámoslo así, lo que uno puede hacer es inocular el barril con con un ron o con un vodka, ¿cierto? Y utilizar barriles que han tenido licores previamente. Eso se usa mucho en Europa, donde cogen barriles que han tenido bourbon, por ejemplo, y tratan de cogerlos inmediatamente que todavía están sin tanta contaminación. Hay otros que vienen a Alemania, por ejemplo, que cogen barriles y los inoculan con una de las cepas, sobre todo con el Brettanomyces, ¿sí? Entonces el que llena los huequitos es el Brettanomyces y tú sabes que ya está ahí y simplemente le agregas cerveza, un pedacito de cerveza para que le transforme el sabor y no tienes que hacer ningún otro esfuerzo. O sea, es mejor dicho, mantener el caldo de cultivo en la madera. En Colombia, por las temperaturas tan altas y por el grado de humedad que manejamos aquí permanentemente en todo el año, el manejo de barriles de madera es mucho más complejo, pero no imposible. ¿Sí? Aquí Jorge nos menciona que entonces tocaría cada vez inocular el barril en cada proceso o después de cuántos batches, o hay procesos de limpieza normal. No puede utilizar procesos de limpieza normal, pero tocaría dejar el barril completamente sellado en ácido peracético, por ejemplo, o en amonio cuaternario, mínimo, por lo menos unos 3 meses, y después lavarlo muy bien, y aún así pueden quedar trazas de esos detergentes. Entonces, lavarlo con detergente no es buena idea. Usar un barril nuevo, con madera nueva, te va a producir un sabor muy resinoso, o muy a resina, o sea, no, es un amargor que no es agradable. Entonces, lo que hacen la mayoría de los cerveceros que están trabajando barriles en Colombia, como Lardy Brewing o en Bogotá también hay varios que están haciendo eso, es comprarle los barriles usados de ron a cualquiera de los que producen ron, por ejemplo, aquí en Medellín, a la fábrica de licores, les compran los barriles usados, porque digamos que para el ron ya no les va a otorgar más color ni más sabor, entonces los desecha. Entonces ahí se les volvió otra fuente de ingreso al vendérselo a los cerveceros y uno puede hacer una especie de negociación con ellos si uno quiere hacer esto más profesional. Pero para la cerveza, máximo uno, máximo dos usos y ya te toca desechar el barril, a menos de que lo quemes y le hagas un proceso largo y que no garantiza un buen sabor. Vale, muchas gracias. Aquí Carlos Cruz nos menciona que un cervecero casero podría, o sea, que podría utilizar como nutriente de levaduras. Existen ya paquetes, hay en Fermentis, lo van a ver, se llama, ay, se me olvidó el nombre, pero es un paquete que es nutriente para levadura, ¿sí? O sea, es un concentrado de aminoácidos, entonces uno le puede echar ese polvito al inicio de la fermentación o cuando termina la ebullición incluso, y con eso puedes aumentar la fermentabilidad de tu mosto. La otra es coger levadura vieja y hervirla durante un largo rato hasta que completamente se desbaraten todas las células y los aminoácidos. O sea, es una especie de canibalismo de levadura, pero la misma levadura es una fuente grande de proteína. Entonces uno puede coger levadura vieja, hervirla y de ahí sacar su extracto de levadura, de nutriente para levadura. Eso también es otra opción. O si le quiere dar un sabor interesante, le puede echar uvas pasas maceradas también. Eso puede ser, le da un sabor como vínico a la cerveza. Vale. Cristian Eduardo Herrera nos menciona cómo se podría hacer una propagación casera de manera adecuada para la reutilización sin tener equipos tan sofisticados. Buena pregunta. Hacer un pequeño microlaboratorio, hay muchos videos en YouTube que te enseñan eso, pero con un Erlenmeyer de diferentes tamaños, un mechero y pues tener una superficie de trabajo bien limpia es suficiente, ¿sí? A veces uno puede comprarse un agitador magnético porque
si tú revuelves una propagación, pues es más eficiente que si la estás agitando cada vez en cuando, pero no se puede hacer también. ¿Sí? Entonces yo diría tener recipientes de diferentes tamaños porque a medida que va aumentando la población de células, necesitas más líquido. Idealmente hay un factor de dilución ahí que no me acuerdo bien, pero digamos que es más o menos 1 a 10. O sea, si yo arranco con un volumen de 1 gramo, lo tengo que preparar en 100 mililitros, es 1 a 100, perdón. Ese 100 mililitros, ahí sí lo voy aumentando de a 10 en 10. O sea, el siguiente paso de propagación es agregárselo a 900 mililitros de mosto. El siguiente paso de propagación sería agregárselo a 9 litros de mosto. Y ahí con eso ya tienes levadura como para 5 baches de 20 litros. Pero se puede hacer en la casa, sí. El Erlenmeyer y el mechero es para tratar de mantener todo muy estéril. O sea, trabajar alrededor del mechero, mientras paso una, una inoculación a la otra. El mosto tiene que estar hervido y cuando lo enfríes para prepararlo, pues toca enfriarlo y sellarlo bien para que no le entre aire de afuera, ¿cierto? O sea, son técnicas como preparar un agar de laboratorio, pero se puede hacer en la casa. Yo creo que el equipo básico mínimo sería el mechero, los Erlenmeyer y sí, una superficie de trabajo limpia. Ah, súper. Aquí Daniel Forero pregunta que si en Gilabra manejan decocción. Hemos hecho cervezas con decocción. Realmente no es tan difícil. Lo que pasa es que necesita varias ollas donde uno puede sacar un lado al otro. La decocción sí te da un sabor más acaramelado, digamos, porque sí hay un poquito de caramelización pero es un proceso muy largo, más costoso, ¿sí? Entonces, la decocción prácticamente hoy en día no la maneja nadie, porque ya tenemos maltas que hacen ese efecto, ¿sí? Hay maltas que se llaman maltas caramelo, y tienes 4 tipos de maltas caramelo, desde lo más suave hasta lo más intenso el sabor a caramelo. Entonces uno lo puede simular la decocción utilizando maltas especializadas. La malta especializada no es tan costosa como tratar de hacer una decocción con un lote de 300 litros, ¿cierto? Pero se puede hacer, claro, y lo hemos hecho a nivel experimental para sacar ediciones especiales y eso. Juan Camilo León nos pregunta que si en los fermentadores abiertos, como la piscina que mencionaste, la cerveza no se oxidaría o si se produciría alcohol al estar siempre en contacto con el oxígeno. Por eso, sí, lo de las piscinas solo sirve para los primeros, digamos, 4 a 7 días, ¿sí? En ese proceso, el contacto con el oxígeno ahí todavía está bien, hasta ahí, ¿sí? Eh, Igual esta espumita, el Kreuzen, la que cubre todo eso, limita el acceso del oxígeno ahí. Y de hecho en las piscinas hay un video muy chévere de 1930, hay un lecho sobre el líquido, se produce un lecho de CO2. Es como una barrera de CO2 que se produce naturalmente. Entonces, en el video muestran cómo acercan una vela y la vela se apaga, ¿sí? Porque ahí no hay oxígeno. O sea, ella misma se sella con una capa de CO2 que queda ahí encimita. Acuérdense que el CO2 es más pesado que el oxígeno. Entonces tiende a quedarse ahí y por eso no se oxida. Pero, o sea, mejor dicho, apenas se medio caiga esa espuma, tienes que pasarlo a otro tanque y ahí sí un tanque cerrado. Y eso era lo que hacían antiguamente también. Daniel nos menciona que como cervecero casero, ¿cuándo se deben cambiar los barriles plásticos o cómo se pueden mantener limpios? Lo que pasa es que los barriles plásticos, como hay que estarlos lavando con detergentes, aún el jabón lo va volviendo poroso con el tiempo. Yo diría, pues por ejemplo, un balde de esos de fermentación es de un plástico de grado alimenticio para que no suelte, pues ese lo debería, si vas a seguir con los baldes, pues mi primera recomendación es, si ya está tan contento con el hobby o quiere hacer un negocio, cámbiese a cero. Bote los plásticos. Pero digamos que cada 6 a 7 meses es bueno cambiar el balde plástico, porque no los vas a poder mantener limpios en ese sentido. Siempre van a ser porosos y les va a entrar más oxígeno. Es más complicado. O sea, sí, mi recomendación sí es, en lo posible, pasarse a un barril de esos de Cornelius o de acero, que sirve, se puede transformar para hacerlo como un fermentador, o conseguir ya, como te dije, en Colombia hay muchos fabricantes
de fermentadores en acero de alta calidad de 20 litros, o sea, pequeñitos. Y si el hobby ya se vuelve tan en serio, pues mi recomendación es esa. Vale. Y por último, Dana nos pregunta, ¿qué tan recomendable eh, es el uso de clarificantes o de qué otras maneras se puede controlar la turbidez? Pues a nivel casero se utilizan muchos clarificantes, está el Weirflow, el Irish Moss, musgo de Irlanda, pues que tiene un olor como a pescado, siempre, pero se echa en el hervor y puede producir y ayuda a precipitar muchas proteínas. El Weirflow, que es una pastilla que también tiene pues carrageenan y otras cosas que son emulsificantes. Esas sustancias son buenas. Hay un poquito de angustia que algunas de esas sustancias pueden ser, digamos, malas para la digestión eh, porque al ser emulsificantes, pues no es muy bueno para el estómago, ¿cierto? Cualquier alimento que tenga, o sea, la lecitina de soya es pésima para el estómago, pero bueno, ese es otro tema. O sea, puedes utilizar eso. Yo creo que respetar bien el proceso hace que se te clarifique solo la cerveza, o sea, llevar una buena ebullición, no solamente hay un una ebullición suavecita, sino que realmente se mueva y se oxigene. Ese es el hot break, que es el rompedor caliente, pues por decirlo así. Ese te ayuda a desnaturalizar. Si haces una buena ebullición, se te desnaturalizan las proteínas complejas y se precipitan, ¿sí? No quedan flotando por ahí. Y después de terminada, o sea, tener una levadura sana, tener un proceso de control de temperatura sano, eso ayuda a que se precipite todo. La otra es tiempo, ¿sí? Si dejas madurar tu cerveza al tiempo necesario, todo eso se va a precipitar y vas a tener una cerveza muy, muy clara. Hay otros clarificantes que se pueden utilizar durante la fermentación, por ejemplo, las perlas de sílice. Es una especie de silicona que se pega a la levadura y se precipita por peso. Ya hay filtros, ¿sí? Ya pueden utilizar filtros de diferentes tipos y eso es lo que hacen a nivel industrial, ¿sí? O sea, fermentan en 15 días y como no hay tiempo de esperar que se clarifique sola, lo pasan por filtros y sacan toda la levadura, unos filtros de 0.65 micras, pues, entonces salen estériles los líquidos que salen de ahí y se pueden embotellar sin pasteurizar, por ejemplo, ¿sí? Esas son formas de... O sea, yo a nivel casero, utilizaría clarificantes porque eso, como el control de temperatura no es tan fácil, yo sí te lo podría recomendar. Las pastillas de Weirflow, por ejemplo, son muy buenas porque te permiten graduar la dosis mucho más preciso. Vale, Heinz, no siendo más, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por su asistencia y pues por su interés en este tipo de espacios y actividades. Los invitamos a asistir el día de mañana, donde Heinz también nos va a acompañar en la conferencia sobre técnicas de macerado y su importancia a las 2 de la tarde. La modalidad también será virtual y es por este mismo link de acceso. Y mañana Para los que preguntaban por la presentación y la grabación de la reunión, estén pendientes de las redes de Okun y ahí estaremos informando el acceso a todo este tipo de material. ¿Mencionabas, Heinz? no, sí, que mañana no es a la 1, sino a las 2. La clase. Ah, sí, Eso. sí, señor. Sí, a las 2 de la tarde por este mismo link de acceso. Muchas gracias a todos. Feliz Vale. tarde. Muchas gracias a todos por asistir.